Esto es El Pulso de las Divisas. Información estratégica para tus inversiones y tesorería. Un podcast presentado por Integra Financial Partners, donde la confianza y la estrategia viven en comunidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, viernes 28 de agosto del 2026. Mercados al instante. El tipo de cambio peso dólar opera esta mañana sobre niveles de 16.97 con un rango overnight durante la sesión entre 16.94 y 16.99. En el resto del mercado, el euro dólar cotiza en 1.16,5, el euro peso cotiza en 19.76 y en el índice dólar está en 99.22 unidades. En criptomonedas, el Bitcoin cotiza en $79,512 y Ethereum cotiza en $2,518. Lo que mueve al mercado. Hoy el mercado tiene toda la atención puesta en este momento en Kevin Warsh. A las 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México, dará un discurso en el Simposio Económico de Jackson Hole, donde se juntan los banqueros centrales en Estados Unidos, y se perfila como la señal más importante de la semana, por supuesto, para la Fed y para el mercado. Reuters, la agencia de noticias, señala que los inversionistas buscan ya claridad sobre si dará guía explícita sobre las tasas o si va a mantener una comunicación sin compromisos como lo ha venido haciendo últimamente. Ahora, también Bloomberg agregó que esto llega con precisión por el alza de rendimientos precisamente de los bonos de largo plazo en Estados Unidos, las medidas del Tesoro en el mercado de bonos y una Fed, por supuesto, también internamente dividida. Y bueno, el contexto tampoco es sencillo, ¿no? El índice PCE, que es la medida favorita de la inflación de Estados Unidos y de la Fed, por supuesto, la subyacente salió en 3.3% en línea con lo esperado, en la parte anualizada. Está muy por encima del objetivo, que es del 2%. Y bueno, pues en la parte mensual avanzó 0.2%. El Producto Interno Bruto estadounidense creció en el trimestre 1.5%. Es en el segundo trimestre, por supuesto, por debajo del 2.1% anterior y también en línea con expectativa. Entonces la inflación sigue por encima del objetivo del 2%, mientras la actividad económica muestra también una moderación. Y bueno, pues bonito escenario base siempre y cuando la Fed por fin tenga una mejor comunicación. Perspectiva técnica. Este ha sido una semana rara para el peso dólar porque salieron datos relevantes, ¿no? Como el PCE, precisamente el Producto Interno Bruto. Hubo discusión evidentemente sobre inflación, crecimiento, bonos, la Fed, el tipo de cambio decidió hacer, la verdad es que bastante poco. Y mira, pues el tipo de cambio se movió entre 16.90 y 17, y si acaso el 17 prácticamente estuvo sobre 16.93 y 16.97, un rango sumamente estrecho. Y bueno, los datos dejaron también una combinación incómoda para la Reserva Federal en Estados Unidos porque la actividad se está moderando y la inflación no termina de ceder. Hasta ahí un problema bastante conocido, ¿verdad? Pero lo curioso es que el mercado ya conoce ese diagnóstico y no se está moviendo prácticamente nada. Ya saben, Mr. Market ya no quiere escuchar que la inflación sigue alta, quiere saber qué tendría que pasar para que la Fed suba las tasas, y por eso el discurso de Kevin Warsh el día de hoy importan más que los datos incluso que ya salieron, ¿no? De hecho, por eso el mercado se ha estado esperando hasta este momento. La nueva estrategia de comunicación de la Fed ha reducido considerablemente la guía al mercado. La idea es que los participantes se concentren más en los datos y menos en cada palabra del Banco Central. En teoría suena bastante sobre y suena incluso lógico, pero en la práctica también deja al mercado interpretando comunicados mucho más escuetos y regresando a las cifras para reconstruir probabilidades de tasas. Fíjense que el último comunicado, de verdad, antes los comunicados de la Fed eran de, no sé, por lo menos 2 cuartillas, ¿no? O 1.5. El último comunicado fue de 2 párrafos, para que se den una idea de cómo han cortado la comunicación por parte del Banco Central en Estados Unidos. Y bueno, yo la verdad es que no espero que hoy Kevin Warsh entregue una guía muy distinta. La verdad es que probablemente insistirá en combatir la inflación, porque tampoco puede decir otra cosa con inflación todavía lejos del objetivo. Y el detalle será si explica ahora sí cómo piensan hacer ese combate o llevar a cabo el combate a la inflación, o si deja de nuevo la respuesta en manos de los próximos datos. Ahora, también hay un escepticismo que empieza a crecer en el mercado estadounidense. Sobre todo, algunos participantes se preguntan hasta qué punto las decisiones de la Fed pueden mantenerse aisladas del contexto político, porque tenemos elecciones, tienen por supuesto ellos, elecciones intermedias en noviembre, cada vez más cerca. El contexto internacional agrega otra capa y hace que una subida de tasas en el corto plazo parezca
más complicada. Insisto, como hay intermedias en noviembre, pues muchos creen que la Fed difícilmente moverá las tasas antes de esa fecha, por un tema político, evidentemente. Y a eso se suma el mercado de bonos, ¿no? Que las tasas de largo plazo han subido mientras el Tesoro estadounidense toma medidas para mejorar la liquidez y alivia, por supuesto, la presión de ese plazo. Y si los rendimientos siguen avanzando aún sin un movimiento de la Fed, el mercado estará siendo parte del endurecimiento por su cuenta. Ya ni siquiera está esperando a que la Fed suba las tasas. Cualquier comentario de Kevin Warsh hoy sobre esa dinámica también puede ser más importante de lo que puede parecer en este momento. Así que mientras tanto, el peso dólar sigue en pausa. Después del rompimiento que llevó al tipo de cambio por debajo de 17 pesos, no hemos visto una recuperación suficientemente fuerte para hablar de un ajuste técnico relevante y tampoco una aceleración adicional hacia niveles inferiores. El mercado está comprimido y está esperando una señal. La próxima gran prueba vuelve a ser, bueno, por supuesto el día de hoy. Mientras tanto, Kevin Warsh, a ver qué es lo que dice. Creo que no va a decir mucho, no se va a salir del script que ya tiene. Pero la próxima semana vuelve a ser el empleo de Estados Unidos el tema central. Hace un mes, un reporte mucho más débil de lo esperado fue lo que redujo la expectativa de alzas de tasas y aceleró la apreciación del peso mexicano. De hecho, por esas fechas llegamos a estar antes del reporte del empleo por encima del 17.60. A partir del reporte del empleo vino la debacle del dólar americano. Así que habrá que ver este dato próximo viernes 4 de septiembre. Y por ahora la escena es sencilla. La verdad es que la Fed enfrenta una inflación todavía elevada, muy lejos del objetivo. El crecimiento se muestra ya moderándose, la comunicación es limitada y el peso dólar permanece atrapado en prácticamente 10 centavos. Jackson Hole puede dar claridad, aunque con Warsh la probabilidad de que pues tenga comunicación más concisa es menor. La verdad es que Mr. Market vuelve a salir con la tarea para la casa y espere al siguiente dato el próximo viernes. Fechas clave. Recordando fechas clave, el día de hoy, por supuesto, Kevin Warsh, discurso en Jackson Hole, pero viernes 4 de septiembre, reporte de empleo en Estados Unidos. Zonas de reacción. Les recuerdo también zonas de reacción. Estamos pivoteando 16.95. El siguiente soporte o piso está en 16.90, 16.85 y 16.60. Y en la parte alta, si empieza a rebotar, las resistencias o los techos están en 17, 17.08, 17.15 y 17.33. Esto fue todo en el Pulso de las Divisas. Yo soy Roberto Barberena y recuerda, no sigas el mercado, anticípalo. Nos escuchamos mañana. Síguenos en redes sociales y en todas las plataformas de streaming como El Pulso de las Divisas. En X estamos como @elpulsodivisas. Regálanos un like, califícanos con 5 estrellas y activa la campana para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido. Escríbenos tus comentarios, dudas y sugerencias, porque tu opinión también marca el pulso de esta comunidad. Integra Financial Partners.